Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. ¿Qué tal, estimado auditorio? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante y se trata de analizar un poco la pregunta en relación a por qué afectan más las deudas a las mujeres. Y para hablarnos de este tema está en el estudio la licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, a quien doy la bienvenida. Lorena, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, Tere. Lorena es abogada litigante, tiene una amplia experiencia en atención al público, en donde ha desempeñado papeles importantes en oficinas de registro civil y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde ha sido visitadora auxiliar y también titular de la Unidad para la Igualdad de Género de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta tarde está aquí en el estudio para hablarnos un poco en relación a esta transición en los roles que hemos jugado la mujer con anterioridad y actualmente, por qué somos más propensas a la solicitud de crédito y por qué también somos presa más fácil de estas empresas que se dedican al otorgamiento y a la colocación de créditos, como los famosos solidarios o mancomunados, por ejemplo, al otorgamiento de las tarjetas de crédito y bueno, ¿por qué no? Hasta créditos hipotecarios y o empresariales. Aprovecho el espacio para saludar a quienes nos sintonizan en Álamo a través de frecuencia modulada por la voz de la Huasteca en el 90.7, y a Papantla, quien nos sintoniza a través de la voz del Totonacapan por el 90.3 de FM, y a Tlacotalpan, quien nos escucha a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. A quienes nos siguen en redes sociales por Facebook, Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B de Veracruz, y a quienes nos siguen también en nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx. Les recordamos que durante esta hora estará a su disposición nuestro teléfono en cabina con LADA 228-237-0000 para que usted nos llame y participe de este interesante programa que vamos a desarrollar. Y en primer lugar, me gustaría preguntarte, Lorena, en base a tu experiencia y bueno, a toda la atención a público que has dado, a todas las personas que se te han estado acercando cuando llevan una problemática de deudas, por ejemplo, ¿qué es lo que tú notas? ¿Cómo ha sido esta transición o este cambio de roles que ha jugado la mujer a lo largo, pues sí de la historia, pero para llegar a la actualidad, a por qué ahora estamos siendo más proveedoras, por ejemplo? Claro, bueno, en la antigüedad la mujer tenía otro tipo de rol, que era el de ama de casa exclusivamente, ¿no? Era propiedad del marido o del padre cuando obviamente era menor de edad, y una vez que se casaba pasaba a ser propiedad del marido. Y su rol solamente era la crianza de los hijos y labores del hogar. No se le permitía estudiar, por lo tanto se le limitaba. ¿Qué pasa? Pues a través de luchas de mujeres que inclusive perdieron la vida durante este tipo de luchas, es que a nosotras las mujeres se nos han reconocido los derechos. Y entonces, actualmente, ahora ya nuestro rol es distinto, como el que estaban, o nuestras antepasadas, ¿no? Ahora nosotros ya hemos incursionado en varios roles, ya podemos ser, aparte de madres, de jefas de familia, podemos ser funcionarias públicas, podemos trabajar, tenemos acceso a la educación, a todos los derechos. Líderes sociales, Así por ejemplo. Es decir, se nos han reconocido los derechos humanos gracias a la lucha de estas mujeres. Tenemos derechos y ahora sí podríamos decir que hay, o se presume que hay una igualdad de género, que anteriormente no lo había. Incluso el día en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer fue producto de una lucha, de un hecho sangriento. Así es. Y ahora, pues bueno, nosotros como mujeres tenemos que continuar esta lucha, porque pues obviamente no se ha acabado. Nosotros como mujeres, si bien es cierto que ya hemos alcanzado ciertas metas, nos falta mucho por hacer, seguimos siendo víctimas de discriminación, de desigualdad. Si bien tenemos acceso a tener puestos públicos, no siempre esos puestos públicos son de primer nivel,
o no siempre son el mismo sueldo que el de un hombre que tiene el mismo puesto público. Esa es la lucha actual que tenemos, ¿no? Ya están reconocidos nuestros derechos, pero ahora hay que empoderarnos y hay que defenderlos. ¿Cuál consideras que ha sido el cambio, la transición que se ha dado, por ejemplo, en el hogar? Bueno, en el hogar el cambio es, bueno, si bien es cierto que seguimos siendo, no dejamos de ser madres de familia, ni jefas de familia, ni amas de casa, ahora tenemos más trabajo porque ahora somos proveedoras en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una mujer que es proveedora, a su vez? Y exacto, ¿la mujer está menos en el hogar o está en el hogar y en otros puntos? Está en el hogar y en otros puntos, lo que ocasiona, obviamente, que la mujer muchas veces se encuentra en estados de ansiedad, de estrés. Somos multifacéticas, nuestra naturaleza nos lo permite, a diferencia del hombre. El hombre, es raro el hombre que es multifacético, es decir, que se dedica a este trabajo y que es obviamente padre de familia al 100%. Nosotras no sé cómo le hacemos, o cómo le hacen muchas madres que trabajan, dejan a sus hijos en la escuela, dejan la comida hecha, se van a trabajar, son proveedoras, aportan dinero, pero no dejan a un lado sus otros roles, sus hijos principalmente, ¿no? Así es, tú eres consultora además de una asociación civil que es Hagamos Algo, AC, y desde esa experiencia, ¿cuál consideras que ha sido el costo ahora de todas estas prerrogativas que se le han dado a nuestro género? El costo para mí personal, bueno, es problemas de salud, quizás, cuando tenemos o estamos sometidas a un exceso de trabajo y siempre andamos corriendo, problemas de estrés, de depresión, como lo comenté, pero también hay un costo que es el más importante, o no deja de ser el más importante, que viene siendo el descuido de los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos a nuestros hijos todo el día por salir a trabajar y obtener un recurso para poder apoyar. Y los hijos se encuentran solos o al cuidado de otra persona, una tercera persona, a cual se le paga, o en una guardería o en alguna escuela de tiempo completo, ¿no? Para mí serían esos costos los más fuertes, ¿no? Tu salud y tus hijos. ¿Crees que el hecho del endeudamiento, de la adquisición de deuda de crédito, tiene que ver precisamente con este cambio de roles que ahora se está dando, en tu opinión? Sí tiene que ver mucho. Y bueno, si hablamos de que por qué nos afecta las deudas a nosotras, las mujeres, nos afectan más. ¿Por qué nos afecta más? Nos afecta más que a los hombres. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Somos más sensibles, somos más responsables. Y esta responsabilidad conlleva a que nos preocupa que derivado de una deuda que adquirimos y que quizás en ese momento no la podamos pagar, podamos perder nuestro patrimonio, lo que conlleva a que es el patrimonio de nuestros hijos. Siempre estamos pensando en los demás y no en nosotras. Entonces, esa es nuestra naturaleza y por eso creo yo que nos afecta más que a un hombre. ¿Existe alguna estadística o alguna cifra que sea de tu conocimiento y que nos hable en relación, que nos compruebe que en efecto es nuestro género el que está más comprometido en cuestiones de cartera vencida, de deudas, de crédito? Las estadísticas no nos arrojan que las mujeres sean el grupo más endeudado. Es equitativo, puede ser también, o sí también existen grupos de hombres con deudas y así como las mujeres en el mismo porcentaje. Aquí el problema es la afectación emocional y psicológica que tiene la mujer cuando está enfrente de una deuda, ¿no? Porque muchas veces está sola y entonces enfrentar sola una deuda teniendo personas que dependen de ti, bueno, te afecta mucho más. También me gustaría preguntarte, Lorena, ¿cuáles son los motivos por los que pues, las mujeres están solicitando créditos? Bueno, la falta de oportunidades de trabajo o el hecho de no querer salir de tu casa a trabajar para no descuidar a tu familia, propicia que pues, muchas mujeres quieran iniciar su propio negocio, un negocio que pueda ser accesible a sus horarios
para su rol de madre. Y En de el ama de primer casa. caso, hablas de la falta de oportunidades. de oportunidades. ¿Crees que en ese sentido tampoco exista aún una total inclusión laboral de la mujer? ¿Crees tú que siga habiendo menos oportunidades para las mujeres en relación con las que tienen los hombres? Sí, sigue habiendo menos oportunidades, pero aquí yo quisiera sí analizar algo. Si bien es cierto que en los trabajos no hay limitantes para que una mujer ingrese, lo cierto es que los horarios de un trabajo muchas veces afectan a la mujer en su rol de madre. Entonces sacrifica ella ese trabajo con tal de estar con sus hijos. ¿Y qué pasa? Bueno, ella dice, yo necesito obtener un ingreso, entonces mejor me busco un crédito para poder invertir y así yo vender zapatos, bolsas, collares. El autoempleo, ¿te refieres al autoempleo? Así es. Para mí sería uno de los factores, ¿no?, principales. ¿Qué otro factor crees? Otro factor, bueno, es muchas veces por pagar una deuda ya adquirida, pedimos un crédito, ¿no? Y desgraciadamente ese crédito nos ayuda quizás a pagar esa deuda, pero ya nos endeudamos más. Está propiciando un poco más lo que conocemos como sobreendeudamiento. Entonces, así es. O sea, pedimos dinero prestado para pagar deudas. Así es. Ese sería otro de los motivos. Otro de los motivos es querer ayudar a tu pareja, porque obviamente el ingreso de la pareja no alcanza. Entonces, bueno, pides el crédito porque a lo mejor se presentó un problema de salud en tu familia y tú quieres también apoyar. Y como hay de alguna manera facilidades para nosotras las mujeres de obtener algunos tipos de créditos, bueno, para uno es fácil ir y pedir ese tipo de préstamos. Uh-huh. ¿Qué otro motivo te parece más, qué otra causa te parece más significativa o más repetitiva? Ok, bueno, para mí lo que es, cuando una mujer es víctima de violencia patrimonial. ¿Cómo es esto? La violencia patrimonial se da cuando tu pareja te limita en tus bienes o en tus ingresos o no te otorga pensión alimenticia, te abandona, se va y no te otorga el recurso necesario para que tus hijos puedan sobrevivir. Y entonces tú te tienes que endeudar porque no vas a esperar a iniciar un juicio para pedir la pensión alimenticia o demandar la pensión alimenticia y tus hijos están sin comer, sin pagar la colegiatura, sin comprarle pues lo necesario, ¿no? Y para mí sería un motivo o una causa pues importante por la cual las mujeres se endeudan o nos endeudamos. Ha mencionado Lorena Mendoza que las mujeres de algún modo gozamos de más oportunidades para que nos sean otorgados los créditos por algunas empresas. Más adelante vamos a analizar cuáles son esos requisitos y cuáles son esas prerrogativas de las que aparentemente se nos conceden o contamos las mujeres para que seamos más sujetos de crédito. Y también vamos a hablar de un tema muy importante que son las pensiones alimenticias y cuya falta de genera un mayor endeudamiento. No se vaya. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:17. Bordeando río arriba por la población de Santa Rosa, a 35 kilómetros de Zempoala, se encuentra la pintoresca población de Actopan, que en voz náhuatl significa en tierra fértil. Ubicada a 311 metros de altura sobre el nivel del mar, su extensión comprende los más diversos paisajes de montaña, cañadas, manantiales, manglares y llanuras costeras. En sus alrededores se localizan poblaciones importantes por su valor histórico. Entre ellas encontramos Coyolillo, fundado por esclavos africanos que se fugaron por el duro trabajo al que eran sometidos en el trapiche de algún ingenio cercano. Aquí se preservan peculiares tradiciones propias de su patria de origen, como la monta de bueyes y la fabricación de máscaras con forma de animales, artesanías que utilizan en su carnaval a finales de febrero. Otates,
Fundado en lo que fuera una vieja hacienda cañera, su esplendor correspondió al siglo XIX. Se encuentra al pie de un misterioso cerro que se levanta en medio de la cañada y cuya cima, además de conservar los restos de un convento, ofrece una maravillosa vista de la región. En Otates se celebra la Feria del Pan del 13 al 15 de noviembre. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Localizada en la región capital del estado, Naulinco es un municipio rico en cultura y tradición. Su nombre, de origen náhuatl, significa lugar de los 4 movimientos. Naulinco fue una población prehispánica muy antigua. En 1313, una parte de la población emigró para fundar el barrio de Jalitic, uno de los 4 pueblos que dio origen a Jalapa. La principal actividad económica de la ciudad es la industria del calzado, pues se estima que aproximadamente el 80% de las familias naulinqueñas se dedican a la elaboración de calzado y artículos de piel. Su posición geográfica lo ha dotado de un singular panorama entre escarpadas pendientes, verdes intensos y caídas de agua, complementado solo por la calidez y hospitalidad de su gente, dispuestos a mostrar sus costumbres, fiestas y platillos típicos. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿Sabías que la aseguradora es la institución financiera que cubre los riesgos a los que puede estar sujeto una persona, institución o empresa? La aseguradora es una persona moral. En México, la empresa debe adoptar la forma de sociedad anónima o sociedad mutualista. Son las 5:20. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y antes de ir al corte, Lorena Mendoza nos está comentando en relación a una problemática demasiado común, que es el tema de las pensiones alimenticias. Y más que el tema de las pensiones alimenticias es el incumplimiento del pago de estas pensiones alimenticias y lo cada vez más frecuentes que resultan ser los hogares solventados únicamente por la mamá. Así es. Y la renuncia indebida que se da a el derecho de los hijos a percibir pues este pago. Coméntanos más, Lorena, en relación a esto como una causa probable de endeudamiento. Claro, sí considero que el no contar con una pensión alimenticia, que es obviamente una obligación que tienen ambos para los hijos, pero en este caso el hombre abandona a la mujer dejando a cargo los hijos a ella, pues bueno, el que no le otorga una pensión alimenticia también es un factor para que la mujer se endeude. Y lo más lamentable, cuando ella, por desconocimiento, primeramente, y luego por no contar con los recursos para contratar a un abogado, renuncia a este derecho. Indebidamente, porque Así además es. está renunciando a un derecho que ni siquiera es de ella, ¿no? Es de los Sino hijos. que es la representante, la mamá es la representante de los menores. Claro, inclusive ella si es concubina o está casada, tiene derecho a la pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa? Todo esto genera obviamente gastos porque tienen que contratar a un abogado, como lo comentaba. A falta de institutos o instituciones gratuitos de defensa o de defensoría que apoyen a las mujeres para llevar este trámite de pensión alimenticia, la mujer... A ver, ¿existen estos institutos Existe o un estas instituto, dependencias? sí. ¿Cuáles son? Existe el Instituto de la Defensoría Pública en el estado de Veracruz, ¿Ok? que se encuentra ubicado aquí en Jalapa, pero no es suficiente para todo el estado, porque se encuentra nada más aquí en la capital. Entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres de otras regiones, de otros municipios, que no tienen para pagar un abogado
y no existen ese tipo de institutos. ¿No hay representantes de esta defensoría hacia el interior del Estado? Okay. No las hay. Entonces, ante eso, bueno, lo que acuden es a un DIF para que citen al esposo, pero el DIF lo que hace es citarlo de manera conciliatoria, porque a ellas no les genera ningún costo acudir al DIF, y si el esposo o el concubino quiere ir, va; si no quiere ir, no va; si no quiere realizar un convenio, no lo hace. Entonces muchas veces se quedan igual. Entonces, bueno, es importante. ¿No cuentan esta dependencia, concretamente el DIF, no cuenta con un equipo de abogados, algún órgano jurídico que pueda entablar estas demandas, o qué es lo que sucede? No, el DIF tiene otra función. Si bien es cierto que ya existe en cada DIF municipal y en el estatal la Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuya función obviamente es eso, proteger los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, y bueno, dentro de esa función es llamar a los padres que son omisos en el cumplimiento de la pensión alimenticia e invitarlos a que realicen dicha pensión, inclusive en las instalaciones del mismo DIF. Lo cierto es que no puede obligarlos, porque no es una autoridad jurisdiccional. Eso se tiene que hacer ante una autoridad jurisdiccional, que viene siendo un juez civil. Si una mujer no tiene pues el recurso para contratar a un abogado, muchas veces lo que ella hace es, si voy a pedir el préstamo, no va a ser para gastarlo en el abogado. ¿Qué otras, aparte de estos organismos públicos, existen en defensa o en apoyo o en representación de las mujeres cuando tienen una problemática de esta naturaleza? Bueno, no necesariamente para las mujeres. Para el público en general, la Universidad Veracruzana tiene un despacho jurídico en donde sus alumnos de la carrera de Derecho realizan prácticas, obviamente supervisados por los maestros, y prestan ese servicio también de manera gratuita y ayudan mucho, pero no es suficiente, ¿no? ¿Qué otro organismo? Para mí serían esos dos nada más, el Instituto de la Defensoría Pública. ¿Pero hay un Instituto Veracruzano de las Mujeres o algo así? Pero la función del Instituto Veracruzano de las Mujeres no es llevar a cabo juicios para pensión alimenticia. No es concretamente. No es su función. Sí. El Instituto Veracruzano de la Mujer tiene el objetivo de llevar a cabo las políticas públicas para las mujeres, pero no tiene como tal. Sí, efectivamente apoya con asesoría psicológica, con asesoría jurídica, pero no cuenta con una área especial para que puedan tener sus abogados las mujeres y puedan llevar a cabo. Para mí sería importante que a este Instituto Veracruzano de las Mujeres se le refuerce y se le den más atribuciones para que pudieran, obviamente, de manera integral apoyar a la mujer. ¿A quién sí pueden acudir cuando se encuentren en una problemática concretamente de esta naturaleza? Pueden acudir al mismo Instituto Veracruzano de las Mujeres para que les asesore y bueno, obviamente les diga a dónde tienen que acudir a su vez. Si bien es cierto, como ya mencioné, solamente existen aquí en la capital dos, el instituto y lo que es el despacho jurídico de la Universidad Veracruzana. También en algunos municipios las universidades particulares cuentan con despachos jurídicos gratuitos, pero no en todos los municipios, ¿no? Hay que buscar las opciones, porque cuando no se recibe el subsidio o el apoyo por parte de ambos padres, es ahí cuando la mujer carga pues el mayor peso, ¿no?, de esta responsabilidad, o de manera unilateral la responsabilidad. Sí, aquí sería importante mencionar que hay un proyecto que obviamente está en proyecto, que vienen siendo los centros de atención para las mujeres, los centros de justicia de atención a las mujeres, en donde una mujer acude, víctima de violencia, y están todas las instancias ahí mismo, para que ella no pueda estar recorriendo todas las instancias. Ahí mismo se encuentra a un ministerio público donde va a presentar la denuncia, el psicólogo que la va a asistir, la Secretaría del Trabajo que le va a ayudar o la va a capacitar para poder obtener un trabajo, y todo el asesoramiento que debe de tener una mujer que es víctima de violencia, ya sea patrimonial, ya sea física, ya sea psicológica. Pues esperemos que funcione, porque como todos los proyectos siempre se escuchan muy bonitos, pero de repente pues es ya en la aplicación y en los hechos cuando no se da el funcionamiento. En otros estados existen, y no solamente uno,
5 o 6. Por ejemplo, el estado de Campeche sí me admira que tienen 4 centros. Y es un estado muy pequeño. 4 centros de apoyo a las mujeres. También sería conveniente mencionarle al público que está a su disposición el Centro Estatal de Justicia Alternativa para el Estado de Veracruz, ¿no? Así es. Que es dependiente del Poder Judicial. Así es. Este centro, bueno, también, al igual que el DIF, cita a las partes para llevar a cabo una conciliación, y una vez que se lleve a cabo la conciliación, o en este caso el acuerdo, obviamente tiene el mismo valor que una sentencia. Así es. Aquí el problema es que el citatorio también es, si quieres ir vas, si no vas. No hay problema. Seamos optimistas y pensemos que el Centro Estatal de Justicia Alternativa existen esas instancias. Es una opción más y puede estar ahí resolviendo la problemática para quien se encuentre en una cuestión de incumplimiento, de falta de cumplimiento de pensiones alimenticias. También hablábamos de que las mujeres tenemos como más el perfil o las prerrogativas, lo decías, para que nos sean otorgados créditos. Y tenemos la experiencia de hace algunos años cuando un señor llamado Muhammad Yunus gana el Premio Nobel de la Paz, que fue ¿en qué año? En el 2006. En el año 2006. Sí. Y habla de una dinámica de créditos solidarios. Así es. Y me gustaría que nos comentaras. Sí, muy importante el proyecto de Mohamed Yunus. Bueno, él realiza un proyecto haciendo un pequeño préstamo de $27 a un grupo de 42 familias. Este dinero lo usa como una inversión inicial para que la familia pudiera fabricar productos que pues se puedan vender en el futuro o las pudieran vender en el futuro. Es importante destacar que esta operación no fue de tasas de interés excesivas. ¿De cuánto estaban las tasas de interés? Pues fueron las mínimas, ¿no? Y no se considera un préstamo excesivo, como actualmente existen préstamos así, ¿no? Yunus creía que si este tipo de créditos se colocaban a disposición de una población amplia, estos podrían estimular a los negocios y de tal manera disminuir la pobreza. Él fue el fundador del Banco Grameen en el año de 1976, un banco que inicia con los microcréditos, digamos que fue el pionero de los microcréditos para no solamente las mujeres, para las familias, para las gentes de escasos recursos. Y aquí lo importante es que este banco pues se fundó con la creencia de que las personas tienen un potencial sin límites y liberan su creatividad e iniciativa ayudándoles para disminuir la pobreza. Es decir, yo te apoyo con créditos para que tú puedas llevar a cabo tu proyecto y con intereses bajos para que tú también puedas pagar ese crédito, ¿no? Y de manera solidaria, a grupos. ¿A grupos de cuántas personas? Pues el primer grupo al cual da el préstamo Mohamed Yunus fue a 42 familias en el año de 1976. ¿Este proyecto no privilegió entonces a las mujeres? Fue en general. Sí, fue mujeres y hombres, fueron a familias como tal. A familias como tal. Sí. Ok, bueno, pues este modelo del Premio Nobel de la Paz ha sido copiado en nuestro país, pero con consecuencias pues totalmente diferentes para lo que fue planeado y teniendo pues costos muy altos para las familias, sobre todo para las mujeres que los han contratado, con efectos severos sobre su patrimonio. Al volver continuaremos hablando en relación al modus operandi de las financieras que se dedican al otorgamiento y a la colocación de créditos principalmente a mujeres. No se vaya, volvemos. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:32. ¿Sabías que?
La Torre de la Libertad, también conocida como One World Trade Center, es el edificio más alto del complejo que se construyó en la zona cero, con una elevación de 514.6 metros y es el segundo edificio más alto del mundo. La cifra equivale a 1,776 pies, conmemorando el año de la independencia de Estados Unidos. Además, la azotea del edificio está situada a 417 metros de altitud, la altura exacta de las antiguas Torres Gemelas. Conexión Veracruz. Todas las voces. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Hola amigos, ¿qué onda? Soy Ainhoa Cantalapiedra, la cantante española, y os envío a toda la gente que escucháis Conexión Veracruz un saludo y un beso enorme. Conexión Veracruz. Todas las voces. Te busco en cada línea, en cada forma de pensar, te busco en otras vidas, siempre en cada... Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Muy cerca de la Isla de los Sacrificios en Veracruz se encuentra una pequeña playa en medio del mar abierto que solo puede ser vista 5 veces al año. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y es el caso de Cancuncito, pues nació después de que un huracán destruyera un arrecife de coral. Sin embargo, sacó la arena más blanca y fina del fondo del mar. Para conocerla, primero tendrás que llegar a las playas más cercanas, donde debes rentar una lancha, pues es el único medio de transporte para llegar a esta belleza. Una vez que llegas a Cancún Chiquito, estamos listos para bucear en sus tranquilas y poco profundas aguas. En ellas veremos cientos de peces de colores que provocan cosquillas al contacto con la piel. La playa hace honor a su nombre, es blanca como Cancún, pero en chiquito, por lo que la privacidad sobra. Durante el resto del año, la isla es cubierta por el agua, por lo que deja de ser visible desde la costa, y su visita ya no es permitida hasta el año siguiente. ¿Sabías que el acoso cibernético, también denominado ciberbullying, es uno de los tipos de acoso más frecuentes y que más cuesta detectar, ya que suele producirse fuera del horario lectivo, lo que dificulta el seguimiento por parte de los docentes y equipos directivos? Este tipo de acoso se caracteriza por hacer un mal uso de la información telemática, entre la que podemos distinguir correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, mensajes de texto y mensajes multimedia o páginas web difamatorias. El acoso cibernético tiene una clara finalidad dañina y en muchas ocasiones es difícil poder encontrar la fuente acosadora. También se cuenta con la dificultad de que aún queda un largo camino por recorrer desde el punto de vista legislativo, aunque este tipo de acoso puede constituir a día de hoy un delito penal. Son las 5:35. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso y continuamos hablando de por qué se hace un mayor otorgamiento de créditos a las mujeres. ¿Por qué consideras, Lorena, en tu experiencia, que existen más programas de otorgamiento de financiamiento de créditos para las mujeres? Bueno, existen más financiamientos para nosotras las mujeres derivado a la falta de oportunidades que tiene una mujer de accesar a un trabajo. Entonces, bueno, este tipo de empresas ofrecen préstamos a grupos solidarios de mujeres con muchas facilidades. ¿Por qué han sido las mujeres el principal mercado de estas empresas? Porque son el público cautivo. Porque saben ellos que las mujeres son cumplidas, ¿okay? Porque saben ellos que las mujeres, pues al estar en un grupo son más responsables para hacer los pagos y obviamente de esa manera liquidar el préstamo, y porque también saben que son las que más necesitan un crédito, ¿no? Sí. ¿Cuál es el modus operandi de las empresas que actualmente se dedican a otorgar créditos
exclusivamente a mujeres, porque además en sus portales electrónicos, en la propaganda que ellos pues reparten con la finalidad de atraer a personas para otorgar el crédito a mujeres concretamente, pues hacen mucho énfasis y ponen estas imágenes de una mujer con un negocio, de una mujer con un mandil trabajando desde casa, por ejemplo, y como que juegan un poco más con esta parte psicológica o emocional, pues que nos mueve a nosotras de querer ser, como lo decíamos al inicio del programa, proveedoras del hogar, y máxime cuando pues se tiene en hombros propios o únicos, pues la responsabilidad de sacar adelante pues a todos los dependientes económicos, ¿no? Así es. Mira, para mí el modus operandi de este tipo de empresas que quisieron copiar el modelo de Yunus, que lo mencionamos en el anterior bloque. Lo atractivo de este tipo de empresas para nosotros las mujeres es que nos dan el préstamo de manera fácil. No nos piden historial crediticio como en un banco. No nos piden un aval. Fácil, pero ¿a qué costo, no? Claro. Aquí viene el problema, o sea, nos dan el préstamo rápido, no nos piden aval, no nos piden historial crediticio, no nos piden que si estamos o no en el buro de crédito. Ni garantías muchas veces nos dicen. Exactamente. Y facilidades en el pago aparentemente. ¿Por qué? Porque son pagos chiquitos, accesibles para pagar. Pero si bien es cierto que son pagos chiquitos, a la hora de realizar la suma correspondiente te das cuenta que pagas el triple del préstamo que se te está otorgando, ¿no? O sea, en realidad pagas 2 o 3 veces más, ¿no? Sí. Lo que se está solicitando o más, ¿no? Los intereses son altísimos. Haciendo un análisis en relación a este modelo del que hablábamos en relación a el otorgamiento de créditos solidarios del que pensó el señor Yunus, sí, pues hablaba de características que no tienen ya nada que ver con la forma, con el modus operandi en el que las financieras pues, trabajan, ¿no? O otorgan el crédito. Una de ellas, por ejemplo, es que la cantidad a pagar tiene que ser precisamente otorgada o el monto del crédito, porque crédito viene de la palabra creer, ¿sí? Y si se nos otorga una cantidad en préstamo que no vamos a poder pagar, pues entonces ya desde ahí estamos mal, ¿no? Desde ahí están funcionando mal estas empresas de otorgamiento de crédito porque no están haciendo un verdadero estudio socioeconómico de si una persona, una mujer, tiene la capacidad de pagar únicamente 3,000 pesos, pues no le vas a prestar 30,000, ¿no? Así y eso es lo que sucede a través del engaño de que no van a checar tu buro de crédito, de que no requieres un historial crediticio, de que no requieres muchas veces un aval, pero pues poniendo muchas veces en manos de grupos, de una deuda mancomunada, pues cantidades que superan los 100,000 pesos y casos hemos visto muchísimos, ¿no? Y lo que decía originalmente el proyecto del señor Yunus hablaba de una cantidad pues muy asequible, ¿no? Muy pagable y muy lógica a la capacidad de endeudamiento, ¿no te parece? Sí, y con el objetivo de apoyar y disminuir la pobreza de las familias. Si bien es cierto, como lo comenté hace rato, este programa pues fue dirigido a familias, sí terminó siendo un programa pionero en apoyos a mujeres. ¿Por qué? Porque el 97% de los destinatarios eran mujeres. Ah, ok. Sí. Muy bien. Bueno, y por otra parte, el plazo que nos manejan las entidades financieras para pagar, pues es pues muy largo, ¿no? Demasiado. Nos prestan, ¿qué será? 3,000 pesos para 3 años. Así es, con intereses altísimos y sin obviamente analizar ellos si tienes un ingreso, porque tampoco te preguntan eso. Es otro de los atractivos. No te piden tu ingreso. Comprobante de ingresos. Comprobante, es más, si no trabajas, si eres ama de casa, te otorgan el préstamo. Con obviamente la intención, aparentemente, de apoyarte para que seas una microempresaria, ¿no? Otro de los puntos y de las diferencias importantes de este programa, pues sería lo relacionado con las tasas de interés. Las tasas de intereses, actualmente encontramos que el Código de Comercio maneja el interés legal al 6% anual. ¿Y qué va del 6% anual? Pues no menos del 10% mensual que están cobrando las entidades financieras y que por 12 meses o un año ya son 120%,
10% de interés. Ahora vamos a recalcar que, bueno, no todas esas empresas están reguladas, y que fue a partir del sexenio del presidente Vicente Fox que empezaron a surgir este tipo de empresas. En nuestro estado hay varias empresas así y bueno, yo he visto que reparten volantes, exacto, préstamos sin aval, préstamos jubilados, préstamos a mujeres, en 24 horas te lo resolvemos, ¿no? Claro que es atractivo. Y muchas veces te dicen, para poder tramitar tu crédito necesitamos que nos deposites el 10%. Muchas veces. Y por la necesidad... Consigues el 10% y resulta que nunca te dan el crédito. Claro. Y no analizamos cuando nosotros solicitamos este tipo de créditos o nos dan este tipo de créditos, si estos son justos y claras las condiciones en cómo nos están otorgando este crédito, ¿no? Entonces, por la necesidad, por salir del apuro económico, la mujer entra a ese tipo de créditos. Por querer resolver, como lo hemos estado manejando durante todo el desarrollo del programa. Otra de las características importantes del programa de otorgamiento de créditos del que hablaba el señor Yunus era que tenía que ser dirigido a comunidades. ¿Y qué se quiere decir con comunidades? Que sea otorgado a personas que se conozcan, ¿sí? Que tengan una relación de amistad, de familiaridad o de vecindad. Y en muchos de los portales de las entidades financieras que ahora se dedican a la colocación y otorgamiento de este tipo de créditos, incluso uno de los requisitos habla de vivir dentro de la misma colonia, por ejemplo. Así es. ¿Y cuántos casos hay de personas que firman pagarés mancomunados? ¿Cómo funciona? Reúnen a un grupo de 10 personas, de las cuales una de esas 10 tiene una propiedad o es propietaria de un inmueble, de una casa, tiene la casa habitación ya sea producto de una herencia o de su sociedad conyugal a su nombre, y las otras 9 son totalmente insolventes. ¿Qué sucede? Que esta persona firma el pagaré por la cantidad de 10,000 pesos si es lo que a ella le prestaron, y firma además avalando a las otras 9 personas. Así es. ¿Y qué pasa si las otras 9 dejan de pagar y no se conocen? Pues pasa que la que tiene la solvencia económica queda embarcada y tiene toda la responsabilidad de pagar por haber sido aval de las otras 9. Entonces, así de grave está la situación de colocación y de otorgamiento de créditos solidarios o mancomunados, sobre todo cuando nosotros no estamos analizando si las otras 9 personas a quienes vamos a avalar las conocemos, las tenemos identificadas, son solventes, hay cómo localizarlas en caso de que se dé algún incumplimiento, para no estar poniendo nosotros en riesgo nuestro patrimonio, nuestra herencia o el producto de toda una vida de trabajo por acceder a un crédito de 2 o de 3 o de 5,000 pesos cuando mucho. Porque las entidades financieras establecidas y las que sí están autorizadas y por consecuencia sí están reguladas, tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, pues están pidiendo sí más requisitos y su propaganda está siendo menos agresiva y menos atractiva. ¿Y ante qué estamos cayendo las mujeres? Ante lo más fácil, ¿no? Sí, pero aquí hablaste de algo muy importante. ¿Qué pasa cuando en ese grupo alguien deja de pagar? Muchas veces ya no puedes pagar la deuda, las demás compañeras. Y entonces la consecuencia es que va un representante de esta compañía y de manera grosera y prepotente amenaza a la líder o a la que queda como aval de todo el grupo, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias. Y yo he tenido la experiencia de atender gente que llega o me ha llegado con documentos que obviamente son pues fuera de la ley, ¿no? Violatorios a los derechos humanos, donde les dicen que en 24 horas sacarán sus muebles a la calle, que evite la vergüenza de que los vecinos se enteren, que la van a meter a la cárcel por fraude, cuando no es así. Sí debe de quedar claro que el cobro de una deuda tiene que ser de manera judicial, no extrajudicial, ni a través de amenazas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando nos está llegando un documento de las características que lo ha descrito Lorena, pues carece de la autorización de un juez. Así es. Y no es un documento procedente de un juzgado,
que en todo caso nos obligue. Por eso decimos, son documentos pues infartantes que ponen a cualquiera al borde de un colapso. Pero ¿qué pasa cuando más allá de eso nos llega, no una persona grosera, pero sí un actuario judicial a requerirnos el pago del grupo de 10 personas que firmamos un pagaré mancomunado y a embargarte tu casa? Claro. De esos casos también te han llegado. Sí, también. Entonces ahí es la importancia, como tú lo mencionas, de obviamente ver a qué personas se les invita para pertenecer al grupo y sobre todo en qué condiciones me están dando el préstamo. ¿Y cuánto le están pagar? Prestando a cada una? Porque exactamente. Tú no me vas a dejar mentir, de toda esa experiencia que tienes en atención a público, quizá la más perjudicada recibió 2,000 pesos. Exacto. Y la más beneficiada recibió 50,000. Que fue su vecina, que estaba rentando y que se cambió de casa de un día para otro sin avisarle. ¿Y dónde la encuentras? Pues no. O que fuimos víctimas de un fraude, ¿no? Y que unas personas se pusieron de acuerdo para que una pagara y las otras se fueron con el dinero y no tenemos ni modo de localizarlas y ni se diga ya de proceder legalmente en contra de ellas, ¿no? Y muchas veces por la necesidad de tener el crédito, pues invitas a la que saludas nada más sin saber, como bien lo dijiste, si es una persona comprometida, si es solvente, si va a cumplir, ¿no?, con el préstamo. ¿Qué pasa en el caso ya no del otorgamiento del crédito, de la colocación de los ahorros de toda nuestra vida en estas cajas, pues ya no populares, ya impopulares? Sí. Porque ya se desconfía de la mayoría, ¿no? De lo que hablabas al principio, cuando no tienen registro. Así es. Hay que tener mucho cuidado en dónde inviertes tu dinero, ¿no? Me han tocado casos de los ahorros de toda una vida, o que con sacrificios se han ahorrado, se vendió un inmueble y van con instituciones que no están legalmente constituidas o con personas inclusive que se dedican a darte un interés más alto que el banco. Claro está que eso es atractivo para la persona y pierde su dinero en muchas ocasiones, ¿no? Me tocó un caso en el norte del estado de una persona que daba un rédito por tener tu dinero muy alto, ¿no? Pues obviamente era súper atractivo. ¿Qué pasó? Que un día desaparece esta persona y quedaron defraudados muchos. Y es un caso muy común, y además estas personas pues se van a vivir a cierta comunidad pues a veces 5 o 10 años con la finalidad de generar arraigo precisamente y confianza, sí. Y que nadie desconfía de ellos, claro, ¿no? Y pagan el rédito a tiempo hasta que un día dejan de pagarlo y tu inversión no la recuperas. Y no se llamaba como decía. Así es. No Entonces vivía en donde parecía. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto en lo que pides como en el dinero que inviertes, ¿no? Finalmente los bancos ahora vienen siendo las instituciones más nobles, ¿no? Porque están reguladas y supervisadas. ¿Y nuestros ahorros están además protegidos? De alguna manera, sí, más protegidos. ¿A dónde acudir, Lorena? En caso si ya pedimos prestado, si ya quedamos mal. Existen instancias como la Conducef, que mencionaste hace rato, y si me permites, voy a dar un número 800 para aquellas personas que en esos momentos se encuentren pasando por un problema de esta manera o de esta magnitud, porque sí es importante, pues bueno, acudir o hablar para que te den asesoría, porque son instituciones o instancias creadas para eso, precisamente, para que nos apoyen. Y bueno, estamos hablando de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, cuyo teléfono, que es lado 800, es el 01800-999-8080, desde cualquier parte del país. Y también es importante señalar que nuestro estado de Veracruz se cuenta con una delegación en la ciudad y puerto de Veracruz, que también cuenta con una lado 800, que bueno, es la misma de la cual ya di. Ahora, y ahí canalizan la llamada. Exactamente. Ellos como Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios realizan acciones preventivas, es decir, te orientan, te informan. Si tienes duda para pedir un préstamo o tienes duda dónde invertir, acuda a Conducef, habla para que te orienten, porque es una de las acciones que realizan, las preventivas. Y también las correctivas, que es la atención
y el resolver las quejas y reclamaciones que los usuarios tienen de servicios financieros. Otra instancia que me gustaría mencionar es la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyo objetivo es la protección y defensa de los derechos de las y los consumidores. También contamos en nuestro estado con una delegación que está en el puerto de Veracruz, con una subdelegación que se encuentra aquí en Jalapa y con una unidad de atención en la ciudad de Coatzacoalcos. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que también existen... Y en Poza Rica, si no mal recuerdo. Y en Poza Rica. Y no puedo dejar de mencionar que existen asociaciones civiles que apoyan a mujeres y hombres cuando se encuentran en problemas de esta índole, como son la Asociación Civil El Barzón, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son los principales sentimientos que embargan a una mujer cuando pues está atravesando, aparte de la problemática personal o familiar que tenga, una situación de endeudamiento, ¿no? Sí. Miedo, depresión, angustia. y enfermedades? Sí, porque el estrés te desencadena todo tipo de enfermedades, ¿no? Ese miedo de perder tu patrimonio, ese miedo de que tus hijos no tengan al otro día que comer, ese miedo de que inclusive si te llegó una carta de esas intimidatorias donde dice que te van a meter a la cárcel, claro que te da miedo. Y además el rechazo social de pediste prestado porque eres un comprador compulsivo. Exacto. Porque no ahorras. Nos etiquetan porque somos las que más nos endeudamos y no es así. Si nos endeudamos, no es por nosotros. Se ha comprobado, de acuerdo a los estudios, que cuando se endeuda un hombre, lo hace para comprarse cosas para él. Y cuando se endeuda una mujer, es para comprar cosas para sus hijos, para su hogar. Y esa podría ser, en parte, una de las diferencias de las causas o motivos del endeudamiento, ¿no? Es Así más familiar. Exactamente, porque la mujer piensa en su familia antes que todo. Quisiera, ya casi se nos está yendo el tiempo, Lorena, ha sido pues muy interesante todo lo que nos has comentado y no quisiera dejar este espacio sin comentar también que una característica muy común de las mujeres cuando ya estamos enfrentando una problemática de deuda o de cualquier otra índole, pero hoy que estamos hablando de deudas, es guardar silencio y no decirle a la familia, no buscar ayuda, no expresar por lo que está pasando y tratar de resolver el problema de modo personal, lo que conlleva muchas veces a más problemas. Claro. Como extorsiones, fraudes y, en fin, no se diga más. Yo quisiera que, ya para concluir, a todas estas personas que hoy nos sintonizaron y que están viviendo una problemática como las que aquí hemos abordado, les dieras un mensaje, Lorena. ¿Cuál sería tu mensaje para ellas? Bueno, a todas las mujeres que nos están escuchando, yo quisiera recomendarles que se empoderen de sus derechos. ¿Qué es empoderarse? Conocer tus derechos, defender tus derechos. Y también saber que, bueno, tengo mis derechos, los puedo ejercer, pero también tengo mis límites. Es decir, sí, yo soy una madre de familia, soy responsable, pero si yo no puedo con este problema, tengo que pedir apoyo a mi familia y a las instancias correspondientes. Nunca guardarse ese problema porque te acaba. Entonces, sí pensar en uno como mujer, bueno, y me está dañando la salud. Y también algo muy importante, todo tiene solución. Los problemas económicos tienen solución. Las deudas tienen solución. Entonces, a través de esas instancias o a través de algún familiar, pueden llegar a resolver este tipo de problemas, ¿no? Pero sí, el empoderamiento es importante, conocer cuáles son tus derechos y quererse. La autoestima, sobre todo la autoestima. Soy mujer, me quiero y hoy no puedo. Hoy no puedo con esto, me valoro. Hoy no puedo, yo sé que de mí dependen mis hijos, pero yo también me tengo que cuidar. Porque si yo falto, ¿qué va a pasar? Que piensen en eso, si yo falto. Porque obviamente al estar con un problema de esta índole, te puede hasta dar un infarto. ¿Y qué pasa? Complicar más la situación. Exactamente. Y no resolverse. Así es. Bien, pues renunciar al miedo, acercarnos a las instancias correspondientes que puedan ayudarnos y compartir y delegar un poco más las responsabilidades que hemos tomado ahora para nosotras como si fueran individuales cuando deben de ser colectivas. Compartidas, claro. Compartidas, sí. Así es.
tomar cada quien su responsabilidad en el cumplimiento de todos los deberes del hogar. Así es. Incluir a los hijos, además. Así es. Creo que lo comentábamos en el corte. Y bueno, la invitación para todos ustedes es a que dentro de 8 días no se pierda nuevamente Zona Patrimonial, en donde estaremos dando muchos consejos más para usted y abordando temas de gran interés para que usted pueda conservar su patrimonio. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Al contrario, Tere, muchas gracias a ti y saludos a todas las mujeres que nos escucharon el día de hoy. Gracias a usted que nos sintonizó y no se pierda una emisión más de Zona Patrimonial próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba.